Bienvenidos a la sección Contraplano del canal Saber, donde hoy vamos a tener sin duda una de las personas más relevantes dentro de este canal, porque hace año y medio ya tuvimos la oportunidad de escucharle en Canal Saber y atesora más de 1 millón de visitas ese vídeo del que disfrutamos todos los seguidores de este canal. Estoy hablando de Pedro Baños, coronel del Ejército de Tierra y diplomado de Estado Mayor, actualmente en situación de reserva. Ha sido jefe de contrainteligencia y seguridad del Cuerpo del Ejército Europeo en Estrasburgo, entre otros lugares. Se ha formado en decenas de países, ha participado activamente en misiones en Bosnia y Herzegovina y sin duda alguna es uno de los mayores especialistas de nuestro país en estrategia, defensa, geopolítica, seguridad, relaciones internacionales y además autor de interesantes y numerosos libros, y ese es el motivo por el que le tenemos hoy en Contraplano, por su última publicación, Geohispanidad. Bienvenido, Pedro. Muchísimas gracias, Pedro, por contar conmigo, un placer. Ya decía antes en la presentación, más de 1 millón de visitas en esa primera estancia en este canal. Pues si me permites, he de decir que fue gracias a la persona con la que estaba. Efectivamente. Que es nuestra maravillosa leonesa, Margarita Torres. Margarita Torres, esta genial historiadora de fama, es decir, planetaria, porque la conocen en todo el mundo a través de los documentales que ha realizado, que precisamente es la que prologa este libro. Afortunadamente tuvimos la gran suerte de que sea la que lo prologue y es que contar con ella es una maravilla. Y tenemos que hacer todos campaña para que sea la próxima ministra de Cultura de España, que es lo que España necesita y merece. Mira, ahí queda esa petición. Antes de abrir esas y adentrarnos en el libro, en esas más de 550 páginas, vamos a empezar por el inicio y me quiero fijar en la portada. Evidentemente, hoy en día en el mundo visual, en el mundo del marketing, las portadas de los libros tienen mucho que ver para llamar la atención entre el resto de publicaciones, pero es que esta portada, Pedro, es más que un mero ejercicio de marketing. Tiene una simbología que me gustaría que antes de abrir y disfrutar de lo que hay dentro, nos hables y nos expliques toda la simbología que está en esa portada. Efectivamente, Pedro, tiene muchísimas claves ocultas. Lo primero, hay una figura central, que es esta pieza del ajedrez, que es la reina. ¿Quién es la reina? Cuando hablamos del Imperio Español, cuando hablamos de hispanidad, ¿quién es la gran reina? Isabel la Católica. Y la tenemos que además poner verdaderamente en el centro, porque creo que su figura, que es importante, todavía no ha sido suficientemente valorada. Tenemos que valorarla muchísimo más, por todo lo que significó, cómo desde el principio fomentó el mestizaje, además que impidió que hubiera esclavos dentro de su territorio, en el sentido de que todos aquellos territorios que se fueran descubriendo, todas las personas que hubieran en esos territorios pasaran a ser súbditos de la corona y no esclavos. Fíjate qué importante todo lo que gestó esta gran reina, que ojalá tuviéramos reinas como ella, en el sentido de dirigentes como ella actualmente en España. Pero fíjate, incluso por encima de ella, ¿quién está? Está el símbolo de la ñ, la virgulilla, que significa que todos los dirigentes, sea quien sea, de este mundo hispano, tienen que estar al servicio precisamente de lo que significa la hispanidad. Porque cualquier dirigente no puede ser o servirse del poder para su disfrute personal, sino que tiene que estar al servicio de una causa mucho mayor, mucho más grande. Pero luego también, incluso si me apuras, hasta el código de colores, porque el código de colores es la bandera de Borgoña, la cruz de San Andrés, el rojo y el blanco. Fíjate, esta bandera que alguno cree, como dice, que es franquista, ¿no? Cuando resulta que la primera vez que se utiliza esta bandera en combate es en la batalla de Pavía en el año 1525, que viene precisamente de la unión de Juana de Castilla, llamada Juana la Loca, y Felipe el Hermoso, que era de Borgoña, y en Borgoña el patrón es precisamente San Andrés. Pues no extenderlo mucho más, pero fíjate el código, y además incluso es el color rojo, fue siempre el color del imperio, porque los militares, incluso cuando estaban de paisanos, se ponían un brazalete rojo o se ponían un cinturón o una faja roja, que de ahí viene el que se sigue utilizando todavía en los ejércitos, y además también es el color de la infantería. Yo soy de infantería, así que fíjate si tiene claves ocultas esta portada. Y es verdad que además te quería decir que aunque pone Pedro Baños y lo pone también en esas letras tan sumamente grandes, no olvidemos que lo que pretendo con este libro es una obra tan grande que en realidad no es una obra de una sola persona, es una obra colectiva. Te lo he escuchado en varias ocasiones. Y por eso, además de estar la grandísima Margarita Torres, por supuesto, que de verdad más que agradecido
a esta persona tan generosa siempre, pero hay 8 apéndices, porque esto tiene que ser una obra de todos. Y apéndices elaborados tanto por personas de España como del otro lado del Atlántico, porque aunque nos parezca mentira, hay más voluntad para conseguir esta iniciativa de reforzar los lazos de toda la hispanidad en el otro lado del Atlántico que incluso aquí en España, por triste que sea. Una vez que hemos conocido esa simbología súper interesante de la portada, y antes de abrir estas páginas, como decía antes, estas 550 páginas que hablan del pasado, del presente y del futuro, ¿cuándo surge o cuándo te surge la idea de tengo que hacer este libro y tengo que empezar, que es algo que las más de 50 páginas luego que podrá ver el lector de notas y de bibliografía, quiere decir que detrás de este libro hay muchísimo, muchísimo trabajo de documentación? ¿Cuándo, Pedro, te surge la idea, se te enciende la bombilla y te dice, tengo que hablar de geohispanidad? El libro lo empecé a preparar, a documentarme hace más de 2 años, bastante más de 2 años, porque, claro, para hacer un libro sin ser historiador, no me ha quedado más remedio que leer mucho, 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 muchísimo. Y lo digo con gran vergüenza por mi parte, que a medida que iba leyendo, yo era el primero que me daba cuenta del gran desconocimiento que tenía de nuestra propia historia. Conocía las cosas más básicas, como probablemente lo que podemos conocer todos, aunque yo creo que hay gente que ya ni conoce las cosas más básicas, lamentablemente. Pero mira, verás, yo siempre he sido un gran defensor de la hispanidad y podría contar alguna anécdota, que no nos da tiempo a profundizar en ella, de cómo en algún momento que me han obligado en algún artículo, en algún capítulo de libro o en algún documento oficial a poner aquello de Latinoamérica, y yo me negué en redondo y decir que si no se ponía Hispanoamérica, que me negaba a participar en aquella obra. O puedo decir también que la primera estrategia de seguridad nacional que se realizó en España, que entonces se llamó Estrategia Española de Seguridad, estamos hablando del año 2010, creo que puedo presumir, porque al momento estaba en el Ministerio de Defensa y llevamos estos temas, que fui el que más insistió para que se pusiera la palabra Hispanoamérica, cosa que a partir de las siguientes estrategias ya volvió otra vez a ponerse Latinoamérica. Y es que son de esos pequeños detalles que tienen una simbología muy importante, porque recordemos que estas palabras fueron creadas para dañar precisamente el prestigio de lo que era el Imperio Español. Entonces, cuando me surge la oportunidad, que me voy a proponer Planeta, la editorial Ariel, que es un sello de Planeta, escribir otro libro sobre geopolítica, pues pensé que era el momento de hacerlo. ¿Por qué? Estamos como pongo aquí, en un nuevo orden geopolítico, en un nuevo mundo, que claramente ya existe, en el que vemos a muchas potencias enfrentadas entre sí, Estados Unidos, China, India, Rusia, Unión Europea, aunque aquí cada vez peleamos menos porque tenemos cada vez menos fuerza. ¿Y dónde quedaba la civilización hispana? ¿Dónde quedaba este mundo hispano? Que somos muchos millones de personas, que solamente como lengua materna hablamos el español más de 500 millones de personas. Personas que lo hablen con distintos grados de fluidez, otros más de 100 millones de personas. ¿Dónde quedábamos nosotros? Nadie se ocupaba de nosotros, nadie se preocupaba de nosotros. Nos tenían, probablemente como en el caso de nuestros hermanos de Hispanoamérica, como el gran almacén desde el que obtener recursos naturales, fuera litio, fuera cobre, fuera soja o fuera petróleo, ¿no? Pero ¿dónde quedaba nuestra voz, nuestra influencia? No estaba en ningún sitio. Y por tanto pensé que ahora que hay unas nuevas claves geopolíticas, que se ha roto completamente el mundo, era el momento perfecto para escribir este libro, para decir, oye, que también nosotros estamos aquí, que nosotros exigimos tener una influencia, tener una voz unida en el mundo. Y es el momento de reforzar un hermanamiento que ya existe, Pedro, que ya existe, pero de reforzarlo, de creérnoslo a nosotros mismos, de ponernos nosotros mismos en valor y decir, oye, que en este nuevo orden geopolítico, en este nuevo mundo, hay una pieza importante que somos los hispanos y también queremos contar. El libro se divide en cuatro partes diferentes. La primera de ellas es comprender el pasado para preparar el futuro, así que vamos a adentrarnos en ello. El lector, cuando empieza a leer, nos embarcamos con las expediciones que hace 500 años salían de diferentes puertos de la península ibérica para cruzar el Atlántico, sin saber muy bien a dónde íbamos a llegar o equivocándonos en esas primeras incursiones. Tú decías algo muy interesante, que desconocemos realmente datos muy importantes sobre lo que ocurrió. Después de esos 2 años de documentación, si tuvieras que destacar los datos tanto de lo bueno como de lo negativo, porque en este libro hay autocrítica de las cosas que también se hicieron mal,
¿qué datos destacarías que crees que la población en general se nos pasan desapercibidas de ese paso hace 500 años, de ese cruzar el Atlántico y de todo lo que conseguimos y de todo ese mestizaje y ese hermanamiento? Mira, efectivamente, para ir al futuro, Ujú. tenemos que ver el presente en el que estamos, ese mundo geopolítico que se ha roto, como estamos comentando, con unas nuevas claves, pero obviamente hay que conocer bien la historia para poder ir al futuro. Efectivamente, el libro, más de 300 páginas, están dedicadas a esta historia. Es que desconocemos casi todo. Como te decía Pedro, con gran vergüenza por mi parte, decía, hombre, yo no me considero una persona especialmente lega y había muchísimas cosas que ignoraba, o a lo mejor las había estudiado en su momento y se me habían olvidado. Que lo triste es que hoy ni siquiera se estudian en España. O se estudian de pasada en 1 o 2 páginas, dependiendo de la comunidad, y es muy triste, porque es que hemos hecho tantas cosas y tan bien que obviamente se cometieron errores, ¿cómo no? Es que hoy en día, Pedro, no hay delincuentes, no hay gente violenta, no hay Total. asesinos, no hay criminales. Pues imaginémonos en aquella época exactamente igual, ¿no? O más. Pero dentro de eso, y sobre todo si establecemos una comparación con otros imperios, lo que hicimos nosotros fue absolutamente ejemplar. Ejemplar. Que por supuesto no se trataba de edulcorar nada, ni de hacer nada tampoco una leyenda rosa, sino poner las cosas como son. Pero poner las cosas como son significan efectivamente que, fíjate, lo primero es que, incluso como tú decías, Colón murió, que todavía no sabía muy bien a dónde había llegado, todavía dudaba a dónde había llegado, ¿no? Pero que cuando ya que hablamos de la reina Isabel la Católica, cuando llega Colón del primer viaje y viene con una serie de nativos y se los presenta a la reina Isabel y dice, tengo aquí estos esclavos, le dice la reina, que se levanten inmediatamente porque estos no van a ser esclavos. Todas aquellas personas de aquellos territorios que vayamos descubriendo van a ser súbditos de la corona con los mismos derechos y obligaciones que el resto. Fíjate, cuando hablamos ahora tanto de los derechos humanos, de los derechos de los trabajadores, pero si los derechos humanos de los trabajadores existían desde el primer momento en el Imperio Español. Las leyes de Indias, las leyes de Burgos, las leyes de los trabajadores, donde se regulaba las horas de trabajo, por ejemplo, para los mineros o para las mujeres embarazadas, como detallo perfectamente en el libro. Cuando se construyen, en esos 300 años, más de 800 hospitales. Más de 800 hospitales. ¿Tú sabes que en algunas ciudades llegó a haber más camas por habitante de las que hay hoy en España en algunas ciudades? Impresionante. Pero es que además, solamente en el primer siglo, en el siglo XVI, se crean más de 300 hospitales. Que México, la Ciudad de México, cuando se independiza de España México, probablemente es la ciudad más esplendorosa del mundo. Es decir, cuando dicen, es que aquí nos trajimos todo el oro, no, nos trajimos el quinto real. Significa que el 80% de lo que se extraía se quedaba allí. Y por eso hay tanto patrimonio de la humanidad. ¿Qué patrimonio de la humanidad han creado los demás imperios? Los británicos, los ingleses crearon algo en la India, y que yo sepa no crearon mucho patrimonio de la humanidad, ¿verdad? Si lo hay es porque ya existían antes de llegar ellos. Pero así como tantas otras cosas que podíamos comentar. Fíjate, ¿qué necesidad tenía un emperador que dominaba medio mundo de crear la controversia de Valladolid? ¿Qué necesidad tenía? De ponerse él mismo en un aprieto, por así decirlo, para ver si esos indios que estaban descubriendo tenían alma o no tenían alma. ¿Algún otro rey, algún otro emperador lo hizo? Jamás, pero si despreciaba a todas las personas de aquellas colonias, que sí que eran colonias, que no eran nuestros territorios, que eran territorios del mismo imperio. Esas son las cosas que tenemos que ponernos en valor. Y, por supuesto, tantísimas gestas. Oye, gestas y también heroicidades por parte de ambos bandos. Porque fíjate, los araucanos, ¿no? Los mapuches, todos que eran combatientes extraordinarios, ¿no? Y luego también, pues, todo lo que significaba, ponte en aquel momento de llegar a una tierra desconocida, tenerte que enfrentar a las tribus que había allí, tenerte que enfrentar a la naturaleza, animales que incluso no conocías, y luchar contra... También había allí enfermedades que nos afectaban a nosotros, además de las que llevamos nosotros, evidentemente, como puede ser la viruela. Oye, qué gestas más increíbles. Hoy en día, a lo mejor, que somos un poco más flojitos, a lo mejor ni siquiera lo podríamos hacer, ¿no? Que lo que hacían aquellas personas, que desde luego eran personas, hombres y mujeres, de hierro, porque no olvidemos que también muchas mujeres participaron en estas gestas, por supuesto. Pero creo que eso es lo que debemos aprender y ponernos en valor, con sus partes buenas y sus partes malas, pero también entendiendo que hay muchísimo más de bueno que de malo. Y entonces en este punto es donde entra la leyenda negra. Tú como hombre de mundo, que decía antes que has estado por todo el mundo formándote, dando charlas, en la leyenda negra,
¿cuánto porcentaje, si podemos hablar de porcentaje, cuánto porcentaje yo entiendo que las potencias extranjeras, sea el mundo anglosajón, sea quien sea, quiera desprestigiar pues, a un imperio, a una nación como puede ser España? Pero ¿cuánto porcentaje hay en esa leyenda negra que ha calado? Pero quiero decir, ha calado a ambos lados del Atlántico, que es lo extraño. ¿Cuánto porcentaje tiene los agentes externos, por ejemplo, el mundo anglosajón, y cuánto dentro de nuestros agentes internos, nosotros mismos? ¿Tú conoces algún caso similar en otro imperio, en otro país, que desde el interior del propio país, del propio imperio, de la propia potencia, haya esa creencia e incluso ese apoyo a esa leyenda negra? En ninguno. Pero no es que pasara desde hace siglos, es que sigue pasando hoy en día, Pedro. La leyenda negra al final nos la crean porque éramos tan poderosos, tan fuertes, que no nos podían destruir militarmente y nos quieren destruir a través de la propaganda. Esto no es nada nuevo, se ha intentado también desde el principio de los tiempos, ¿no? Ya recordemos que ya en las paredes del Imperio Romano ya se ponían pintadas precisamente para desprestigiar a alguien. Bien, pero esto se hace de una manera muy buena, muy bien organizada, muy bien planificada, aprovechan algunas cosas que son ciertas, eso lo magnifican, lo desvirtúan completamente, utilizan pues, todos los textos, por ejemplo, de Bartolomé de las Casas, y eso lo desvirtúan completamente. Y luego se inventan cantidad de cosas que el problema es entonces y ahora que nunca hemos sido capaces de rebatir con eficacia. No hacemos una buena contranarrativa. Aquí nos imponen un discurso y nosotros no lo tragamos, y el problema es que muchos españoles de entonces y de ahora lo han interiorizado y se encargan incluso de difundirlo. Y luego vienen los grandes traidores, los Antonio Pérez, que citamos ahí en el libro, personas que les ha ido mal aquí, por envidias, por celos, por revanchas, pues se venden a poderes extranjeros y empiezan a servir a esos poderes en contra de su propio país y en contra de sus propios conciudadanos, de sus propios compatriotas. Y entonces esto ha calado, y el problema es que sigue calando. Solo tenemos que ver, cuando llega aquí el Día de la Hispanidad, que hay personas que se lo siguen creyendo a pies juntillas, porque se sigue sin hacer una buena pedagogía, sigue sin haber una buena educación, no hay voluntad política para que acabemos de una vez por todas con esa maldita leyenda negra, con ese San Benito que nos colgaron. O simplemente cuando hay un dirigente de otro país que nos critica y muy ácidamente, aquí no hay nadie que salga a defender a España. Y no solamente no salga a defender a España, sino que hay algún político que abunda precisamente en ese enfrentamiento, ¿no? Que ataca a su propio país. Estamos en la misma situación. Y por eso creo que estos libros, y no solamente el mío, hay más libros a este respecto, son muy importantes para educar de verdad a la población. Ponernos en valor, querernos, porque si no nos podemos querer si no conocemos la verdadera historia. Y cuando la conocemos decir, madre mía, pero esto ha sido España, esto ha sido el Imperio Español, qué grandeza, ¿verdad? En el que éramos todos hermanos de ambos lados del Atlántico, y lo seguimos siendo, a pesar incluso de los políticos, lo seguimos siendo, porque por encima de los políticos está la sociedad, y solo tenemos que ver los casos de hermanamiento, de estos matrimonios, como les queramos llamar, mixtos, o de todo tipo, que existen a ambos lados del Atlántico. Cuando, por cierto, ¿hasta qué año estuvieron prohibidos los matrimonios interraciales en Estados Unidos? Hasta en los años 60, hasta el año 67. Cuando aquí, una vez más, la reina Isabel la Católica, desde el principio, fomentó precisamente el mestizaje. Fíjate la diferencia de unos y de otros, de cómo lo hicimos unos, cómo lo han hecho los demás, y eso es lo que tenemos que ponernos en valor. Y curiosamente, los que lo hicieron peor son los que han sabido lavar mejor su imagen, transmitirnos una imagen de que, vamos, poco menos que eran todos hermanitas de la caridad y que nosotros éramos los malvados, los perversos. Fíjate, el tema de la Inquisición. Pongo un dato, si me permites, Pedro, que creo que es muy relevante. Además, esto he de decir, un día iba conduciendo, lo oí en una radio, y ya me puse a investigar. Entrevistaban a una señora que analizaba los textos de la Inquisición en las bibliotecas españolas. Y dijo una cosa muy interesante, que luego la ha transmitido en el libro, ya con toda la información detallada, con su nombre y apellido, con todo, que decía, en España tenemos la suerte de tener los libros de la Inquisición porque aquí no se quemaron, al contrario de lo que se hicieron en otras partes del mundo. Aquí lo que hacía la Inquisición es que a lo mejor tachaba o arrancaba una palabra o arrancaba como mucho una página, pero el libro está. Se quedó. El libro está. En otras partes de Europa quemaban completamente los libros. Y cuando aquí hablamos de las barbaridades que hizo la Inquisición, las barbaridades las hicieron inquisiciones de otras partes de Europa.
Ahí están todos los datos totalmente detallados. Yo no soy historiador y por tanto he recurrido a muchísimas fuentes, como te decía, más de un centenar de fuentes, y ahí están todas las referencias, absolutamente irrefutables. Estamos hablando de Geohispanidad, último libro de Pedro Baños. Comentabas antes con el tema de la leyenda negra que lo lamentable es que hoy en día está más presente, podría decirse, que nunca. Hablabas de cómo cada cierto tiempo vemos en los medios de comunicación cómo presidentes de Hispanoamérica solicitan que haya unas disculpas oficiales de España, de los españoles. Claro, la gente se podrá preguntar, tú que eres gran conocedor, ya no solo en España, sino al otro lado del Atlántico, con los decenas de miles de seguidores que tienes en el canal del Coronel de YouTube, también de esos países. Realmente, la gente, los ciudadanos, nos tienen esa ojeriza o nos tienen ese sentimiento de resentimiento hacia España, a la que amablemente se la llaman madre patria, o difieren un poco de lo que es la clase política que utilizan esta leyenda negra para unos fines solamente partidistas y particulares. Absolutamente. Mira, tienes toda la razón, Pedro. Lo que es la sociedad no tenemos ningún problema en absoluto, lo que es la población, la gente, ¿no? Al contrario, lo que te decía, la cantidad de matrimonios mixtos que hay aquí en España, de españoles y españolas casados con hispanoamericanos, y al contrario, ¿no? No olvidemos que ellos nos abrieron las puertas cuando tuvimos que emigrar de España y a lo mejor tenemos que dentro de poco cobrar llamar a sus puertas tal y como está poniendo las cosas en Europa. Pero y no tendríamos ningún problema, porque existe la grandeza de todas las cosas que nos unen. La historia, la cultura, la religión, seamos o no seamos creyentes, eso ya está también en nuestro ADN, pero también la lengua, este grandísimo nexo de unión, ¿no? Pero el problema son los políticos que muchas veces por sus propios intereses, muchas veces por disimular los problemas dentro de su propio país, de la situación económica, de la delincuencia, o que no se atreven a meterse con los del norte, porque son más fuertes que ellos, y entonces dicen, bueno, pues vamos a buscar un país con el que meternos, y porque saben que aquí nadie responde. Que ese es el problema. Porque inmediatamente que dicen eso, pues tú imagínate si en España tuviéramos que empezar a pedir reclamaciones a los romanos, a los fenicios, a los cartagineses, a los suevos, a los vándalos, a los alanos, a los godos, a los visigodos. Bueno, sería una locura total, ¿no? Evidentemente. Pero claro, aquí es fácil meterse con España porque nadie responde. Porque inmediatamente, si aquí se responde, dijera, mire, no, esto sucedió así, así, así y así. Y si hiciera una buena película, si hiciera un buen documental, eso se difundiera tanto en España como en el otro lado, eso se acabaría inmediatamente. Pero fíjate lo que te decía, de hecho, 2 de los apéndices, que hay 8 apéndices para que sea esa obra colectiva, están creados precisamente por personas del otro lado del Atlántico, un argentino y un embajador dominicano, ni más ni menos, que, por cierto, sabe sobre la historia de España. Te puedo decir que incluso más que muchos historiadores españoles. Ya no te voy a decir que los españoles comunes, ¿no? Porque es impresionante. Es el amor que tiene a su pasado, porque es que al final esto fue una gesta histórica que, te guste o no te guste, se debería estudiar en profundidad por todo lo que significó. Y sobre todo lo que te decía, yo no niego que también en algunos países les han pervertido mucho su educación y que no había algunos ciudadanos de otros países de América, de nuestros hermanos de Hispanoamérica, que a lo mejor pues también se lo hayan creído. Pero creo que con libros como este lo que hace es precisamente poner en verdadero valor la situación real que allí sucedió, ¿no? Y creo que eso es lo que debemos hacer, tender para unirnos de verdad, para reforzar este hermanamiento que ya existe, empezar por la educación. Si la educación falla, si no hay voluntad política para que esto se lleve a todos los colegios, se difunda ampliamente, pues ahí sí que tenemos un problema. Este libro, uno de los objetivos es, y lo mencionas en él, buscar y empezar a andar ese camino para llegar al nuevo siglo de oro hispano. Ahora has comentado la educación, das una serie. A ver, este libro lo importante es que no solo nos recuerda y nos mete en esas embarcaciones para cruzar el Atlántico y nos cuenta la historia, sino que luego también propone. O sea, no es un libro meramente en el que, bueno, yo explico lo que ocurrió, sino que propones en una de esas partes una serie de iniciativas, de ideas, una de ellas es la educación, para llegar a ese nuevo siglo de oro hispano. ¿Cuál mencionarías así, aparte de lo que es la importancia de la educación? Porque hablas desde cosas tan dispares como desde el deporte, desde la defensa. ¿Cuáles destacarías un poco las más importantes o las más estratégicas a implantar para llegar a conseguir esa geohispanidad y que los hispanos estemos unidos, estemos hermanados para defendernos también de los ataques del resto de potencias? Efectivamente, además de descriptivo, he intentado que sea propositivo, en el sentido
oye, no, aquí hay cosas que se pueden hacer y además explico claramente lo que se puede hacer. Creo que son medidas además muy sensatas. Pues mira, lo primero, empezar incluso desde abajo a todavía reforzar las relaciones comerciales, que en cierto modo hay otras potencias, otros países que se están metiendo en este mundo hispano y nos están quitando protagonismo todos los unos con los otros. Empezando por ahí, por supuesto, que esto es muy importante, porque si no contamos con esa voluntad política que sería tan necesaria, oye, vamos a hacerlo nosotros, aunque sea desde abajo, y de un modo muy transversal. Pero luego, por ejemplo, efectivamente, en el mundo militar, como sabe, yo estuve de profesor durante unos cuantos años en la Escuela de Estado Mayor y me llamaba la atención que venían alumnos de América, pero venían alumnos de América dependiendo quién estaba en ese momento en su gobierno y quién había en el gobierno de España. Esto no es aceptable. Si son siempre nuestros hermanos, que vengan siempre de todos los países de América a hacer el curso de Estado Mayor a España, lo mismo que nosotros vamos a hacer el curso de Estado Mayor a otros países, pero que vengan todos los años con independencia de quién están los gobiernos. Porque hoy hay un gobierno, mañana habrá otro gobierno de otro signo completamente diferente. Pero el que viene aquí de capitán, de comandante, de teniente coronel, mañana va a ser general, mañana va a ser ministro de Defensa y nos interesa tener esa relación para ir creando esa gran madre. Claro que pues, se pueden hacer muchas cosas, pero fíjate, ¿por qué no creamos una Hispanopol? Oye, teniendo en cuenta que nos une tantas cosas en ese ámbito de la criminalidad organizada, transnacional, el narcotráfico, la trata de personas, tantísimas cosas que podemos trabajar en ello, encima con la maravilla del idioma. Es que nos entendemos a la perfección, porque oye, en Europa, que somos una torre de Babel, que no se nos olvide, es muy complejo, porque tú sabes que además incluso es muy crítico, incluso los mensajes de los servicios de inteligencia, y cuando eso se traduce de un idioma raro a otro idioma raro, que no se tiene ninguna relación entre ellos, al final se termina desvirtuando. Se pueden hacer muchísimas cosas en el ámbito de la cultura, volver a potenciar estos festivales, efectivamente competiciones deportivas, buscar al final conocernos y relacionarnos mucho más, porque al final tú te vas a querer o vas a odiar a aquel al que conoces. Si no le conoces, evidentemente no hay ninguna posibilidad. Y todas esas relaciones van quedando, como te decía antes, esa madre para luego ir a algo muchísimo mayor, ¿no? Se pueden hacer muchísimas cosas en todos los sentidos, empezando por esa virgulilla que ponemos ahí, que no se nos olvide que es el símbolo de la ñ, exigir que esté en Internet y si no, crear nuestra propia Internet. Oye, a lo mejor tendremos mucho éxito. No olvidemos que ahora mismo, como lengua materna, es el segundo idioma más hablado en el mundo. El segundo idioma. Y avanzando muy rápidamente. Solo en Estados Unidos hoy hay más de 60 millones de personas que hablan español. 60 millones de personas. Que si somos un poco inteligentes, igual hispanizamos todo Estados Unidos. Y hoy la prueba está que puedes viajar desde Alaska hasta Miami hablando solo en español y no vas a tener ningún problema, porque te vas a encontrar a alguien que hable también español y que te vaya a ayudar y que te vaya a solucionar cualquier problema o cualquier gestión. El lector podrá pensar, y tengo que reconocer que a mí fue algo que me sorprendió, autor español, Pedro Baños, un libro editado por Ariel en España, habla de geohispanidad, somos de la madre patria. Cualquiera podría pensar que cuando empiezas a leer consideras que tiene que ser España quien sea digamos, el país líder para conseguir este hermanamiento, quien tenga que marcar un poco los pasos a seguir, pero te topas con una sorpresa y me vas a permitir que haga este spoiler, no tiene por qué ser España. No, es que no debe ser España, porque eso sí que crearía recelos, porque parecería que queremos reinventar el imperio español, el que surge de España. No, no. Ahora estamos hablando de ese siglo de oro hispano, que es el gran nombre. Estamos hablando de la civilización hispana. ¿Y cuál es el centro ahora mismo de la civilización hispana? El país que lo tiene todo para ser entre las 5 primeras potencias económicas del mundo es México. Este gran país maravilloso, al que yo quiero un montón, porque cada vez que voy me quedo maravillado. Esa debe ser la capital de este nuevo mundo hispano. ¿Qué debe ser España? España, evidentemente, es una pieza importante en este nuevo siglo de oro hispano. Debe ayudar a conducir el proceso, precisamente aprovechando su experiencia, aportar esa experiencia, aportar sus lazos con la Unión Europea, por ejemplo, en los temas que puede ser de tecnología, aunque cada vez la tecnología europea está quedándose más atrás, pero en fin, puede ser de tecnología. Pero debe ser una pieza, aunque sea importante, pero una pieza más de este nuevo puzzle. Pero la gran capital tiene que estar en México. Y por eso, más allá de quién esté López Obrador, la señora Sheinbaum,
Da igual, si es que lo importante es la sociedad, que nos unamos, empezando una vez más por pequeños negocios, grandes negocios, que haya una mayor relación, que haya más movimiento social entre estos dos países, que lo hay, porque cada vez hay también más mexicanos, incluso que están viniendo a vivir aquí a España. ¿Quieres otra parte, Pedro, si me lo permites? Claro, cuando aquí decimos, España tiene un problema de inmigración, no tenemos ningún problema de inmigración, pero si estas personas que no son inmigrantes, que son nuestros hermanos, vienen aquí al día siguiente, están integrados. Entre otras cosas, integrados de verdad. ¿Qué significa integrados de verdad? Efectivamente, que al muy poco tiempo hay matrimonios mixtos. Esa es la verdadera integración. Entonces, ¿qué significa? Que son uno más de la sociedad. Lo mismo que cuando nosotros vamos allí, somos uno más de la sociedad. Y por tanto, tenemos que aprovechar todas estas características, todas estas potencialidades para conseguir ese reforzamiento de ese mundo hispano, que no es ni más ni menos que para, unidos, tener una voz influyente en el mundo, ser respetados en el mundo y sobre todo en un mundo muy complicado, muy complejo, en un verdadero momento de inflexión histórica, que si este tren histórico lo perdemos ahora, Pedro, probablemente no va a pasar nunca jamás por delante de nuestra puerta. Era lo que te iba a preguntar precisamente. Europa, estamos viendo el poco sentimiento cada vez y lo estamos, cada día se demuestra más cómo cada país va a su interés. Europa pierde un poco esa unión, es decir, no nos sentimos, puede ser, la mayoría de los países estamos en Europa, pero es algo que no creo que ha funcionado para ser una gran potencia. Tenemos a Estados Unidos, tenemos a Rusia, ahora tenemos a China. La gran pregunta es, ¿nos van a dejar? Porque entiendo que este libro y estos movimientos que igual que están surgiendo con personas como tú aquí en la madre patria, me imagino que en el resto de países de Hispanoamérica haya también personas del prestigio como el tuyo que también está abogando por señores, señoras, vamos a unirnos, tenemos algo que decir. ¿Nos van a dejar esas potencias? Ese es el problema, Pedro. Porque, mira, no olvidemos que ya en su momento, cuando se produce la fractura del Imperio Español, se intentó por todos los medios crear el mayor número de países posibles y que esos países estuvieran muy subordinados al que entonces era el gran poder, que eran los ingleses. Luego pasaron también, o por lo menos parcialmente, a Estados Unidos. Este mundo anglosajón no le interesa en absoluto que estemos unidos, evidentemente, tengamos una voz única, pero tampoco a los nuevos poderes. No nos olvidemos, China tiene una gran penetración ahora mismo en América, mucha más de lo que queremos, porque habla mucho de China en África, pero se nos olvida China en América y tampoco le interesa. ¿Eso nos debe amilanar? No, solo faltaría, porque si no seguiríamos siendo vasallos de verdad de los demás, ¿no? Seguiríamos siendo explotados y depredados por los demás. Es precisamente en este momento cuando tenemos que decir, no, espérate, que nosotros vamos a estar unidos y vamos a exigir una serie de condiciones. Oye, no significa romper relaciones con nadie, no significa no negociar con nadie, pero unidos podemos hacer muchas más cosas. Como se suele decir, de manera individual igual llegamos más rápido, pero si estamos unidos vamos a llegar mucho más lejos y es lo que tenemos que conseguir, que esa lejanía sea precisamente este nuevo siglo de oro hispano, esta nueva hispanidad, para poder tener una voz influyente y, insisto, y respetada en el mundo para competir con los otros poderes. ¿Nos lo van a poner fácil? En absoluto, pero ya sabes que los de León somos muy peleones, así Sí. que no nos vamos a rendir fácilmente. Y a nivel local, pensando en nuestro país, porque claro, todo este movimiento tiene que salir de diferentes perfiles, del mundo universitario, del mundo empresarial, pero claro, para lo bueno, para lo malo, tienen que ser nuestros políticos también quienes den el paso adelante. Los partidos políticos, los grandes partidos políticos de nuestro país, ¿están sensibilizados con este asunto o es algo que les toca de rebote y bastantes problemas tienen ya de otra índole como para preocuparse de mirar al otro lado del Atlántico y proclamarse un partido prohispano, un partido que quiere volver a tener esas relaciones con todos los países de Hispanoamérica? Oye, pues si no habrá que crearlo, Pedro. Mira, oye, de aquí de esta Claro que sí, entrevista... los hispanos. Mira, efectivamente, hay algunos que se preocupan, pero no lo suficiente, ni muchísimo menos. Y hay otros que no solamente no se preocupan, sino que atacan a todas estas iniciativas. Lamentablemente lo vemos, efectivamente, cuando llega la fiesta de la Hispanidad, por ejemplo, sin ir más lejos, o lo que sucedió cuando la señora Sheinbaum fue elegida presidenta el día de la investidura en México. Es que lo que pasa en España, tú sabes que es muy excepcional, no pasa en ninguna otra parte del mundo. Porque esto no debería ir ni de izquierdas ni de derechas, ¿no? La prueba está que tienen la suerte de estar en muchos países, con algunos gobiernos de izquierdas, en actos oficiales o en conferencias,
Y ahí todo el mundo se ponía de pie, se cantaba el himno, aunque fuera en un aparato que tenía allí lo ponían, o bien hay veces que hasta músicas militares que iban allí a tocarlo, y todo el mundo de pie con la mano en el corazón, y te da igual quién estuviera en el gobierno de izquierdas o de derechas. Es lo que tenemos que superar. Esa fractura que todavía sigue existiendo en España, esa polarización intencionada, porque hay quien le interesa que esto sea intencionado, y luego pues eso, se dicen muchas burradas que no coinciden para nada con la historia real, ni muchísimo menos. Y efectivamente, pues a lo mejor hace falta sacar un partido que defienda esta hispanidad, que al final, porque defender la hispanidad también es defender la unidad de España, que no significa lo mismo no respetar las diversidades de las distintas partes de España, solo faltaría en absoluto, ¿no? No solamente respetarlas, sino fomentar esas diversidades, pero siempre también teniendo nexos de unión. Y ahora mismo lo que nos falta es ese nexo de unión. Y es verdad, también he de decirlo, que antes decías que nos van a dejar, los problemas que nos podemos enfrentar para llegar a este objetivo último, no olvidemos que también el ejemplo que damos en España ahora mismo no es el más positivo. Es decir, cuando hay unas partes de España o unos políticos dentro de unas partes de España que quieren dividir, que quieren fraccionar, que quieren romper nuestra querida patria, pues no somos el mejor ejemplo precisamente para ir a esa unidad de todo el mundo hispano. Y eso es un gran error, porque precisamente en este nuevo contexto geopolítico lo que hace falta es estar unidos, porque es la única manera de ser más fuertes, precisamente para defendernos de los otros grandes imperios que van a estar enfrentados entre ellos y nosotros, si no, simplemente podemos quedar en el medio, casi como el pim pam pum que nos van a dar por todos los lados. Pues vamos a intentar no estar en ese pim pam pum, en ese medio de las diferentes potencias. Pedro, gracias por regalarnos este libro, porque lo considero un regalo para todo el mundo hispano. Gracias por estar en Canal Saber. Gracias por no ser políticamente correcto, que es algo que cada vez hay menos casos y menos personas que se atreven a hablar sin tapujos, acertar exactamente, pero simplemente exponer y con datos tu opinión. Y gracias también por algo que es muy importante, que es fomentar con este tipo de publicaciones, con tu canal, el pensamiento crítico, que es al final lo que nos va a salvar como sociedad. Así que, Pedro, muchísimas gracias. No te voy a augurar suerte para este libro, porque no hace falta. Y lo dicho, a seguir luchando por esa geohispanidad, tanto a ambos lados del Atlántico, y enhorabuena por esta nueva iniciativa editorial. Pues Pedro, más que agradecido. Y por cierto, la suerte siempre hace falta. Tú sabes que pues suerte, nunca hay que desdeñarla. Una gran dosis de suerte. Pero te lo agradezco muchísimo. Ha sido una entrevista muy bien llevada, como todo lo que haces tú. Así que ya sabes que siempre me tienes a tu disposición, Pedro. Y muchas gracias a todos vosotros, a los seguidores de Canal Saber, de esta sección Contraplano, por acompañarnos y disfrutar de personalidades como ha sido el caso de Pedro Baños. Y nos seguimos viendo en vuestro canal, en el Canal Saber.